Buenos días, Santiago. Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, Carmen, y gracias por invitarme a tu programa. Dice Ignacio Mier que son Julio César y el Rubicón está enfrente. ¿Qué dices tú, Santiago? Pues no sabíamos que estábamos en ese contexto histórico, pero mira, sí estamos en una circunstancia única, porque se está definiendo, digamos, el futuro del país, y el futuro del país tiene que ver con la electricidad y cómo manejemos la electricidad de aquí en adelante para poder sacar la mejor ventaja posible en todos los aspectos, en el desarrollo social, en el desarrollo económico, en lo que tiene México que aportar al mundo, al cambio climático, a nuestra salud. Entonces todo esto es lo que está de por medio. Déjame empezar por la parte, Carmen, de las consecuencias de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia. Venga. Porque hay muchos equívocos, infortunadamente muchos equívocos. Primero, no se validó la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica que se modificó en marzo de 2021. Pues eso tiene que quedar muy claro. Si a alguien no le queda claro, pues que lea, porque los aspectos que, digamos, se validaron constitucionalmente no son los aspectos importantes, Carmen. Son aspectos o que ya venían en la ley y tuvieron una redacción distinta en la antigua ley, o realmente no son los de impacto. Sin embargo, lo que sí es muy claro es que la mayoría de ministros y ministras, es decir, 7 de ellos, sostuvieron que el orden del despacho propuesto para el suministro de la energía eléctrica, que es el meollo del debate de hoy, es lo que tiene que ver con el monopolio, es lo que tiene que ver con el mercado, lo que tiene que ver con los órganos reguladores, transgreden nuestros tratados internacionales sobre el medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque afecta nuestro derecho humano a vivir en un ambiente sano, al tiempo que perjudica el cambio climático global, y eso afecta a nuestros tratados internacionales sobre el medio ambiente, que son tratados de derechos humanos. Ahí fue donde la Corte se pronunció. 7 de 4 de los ministros y las ministras no se llegaron a los 8 votos, pero tú imagínate lo que significa que la enorme mayoría de los integrantes de la Corte se hayan pronunciado diciendo que la reforma que hizo y que planteó el presidente López Obrador afectan los derechos humanos y los derechos básicos a vivir en un ambiente sano, y que afectan los tratados internacionales para combatir el cambio climático. Entonces, esto sí lo dijeron 7 ministras y ministros. ¿Qué es el corazón? Por ejemplo, en nuestra propuesta de los 12 puntos, pues el corazón es esto. Y esto no ha sido aceptado por el grupo de Morena. Si esto lo aceptan, y aceptan que quede el orden del despacho, como hasta ahora se ha dado, es decir, que las energías limpias tengan prioridad sobre las energías sucias. Ese es el orden del despacho actual. Que las energías que provienen del sol y del viento, que no son contaminantes, tengan prioridad en el despacho del suministro de la energía eléctrica sobre aquellas que son contaminantes, como las que generan muchas plantas de la CFE. ¿Por qué? Pues porque se alimenta de combustóleo, que es, por cierto, la energía más contaminante que puede haber, y es la que más afecta la salud y más afecta las emisiones en el cambio climático global. Entonces, ahí es donde está la discusión. Pero eso no es todo de la resolución de la Corte. La Corte no tocó a los amparos que hoy están suspendiendo con efectos generales
toda la reforma de López Obrador en materia de la ley de la industria eléctrica. Son miles, Carmen, y todavía quedan muchísimos que tienen efectos generales. Entonces, ni siquiera esa ley que estuvo discutida por la Corte, y esto es algo que no se ha dicho, ha entrado ni podrá entrar en vigor. Todavía le faltará un buen tramo para que todos los amparos que tienen efectos generales puedan resolverse. Son muchísimos, y muchísimos digo miles. Como 4,000, ¿no? Más, pues sí, entonces tú imagínate para que todos esos amparos se desahoguen, porque acuérdate tú, lo del juez de la PESA, todas las críticas que inclusive hizo el propio presidente, porque dieron amparos que no solamente beneficiaban a quienes lo solicitaron, sino a todos aquellos que tuvieran, digamos, algún perjuicio por esa ley. Entonces tiene un efecto que nosotros le llamamos los abogados ergahombres, no se entiende, pero quiere decir que tiene efectos generales, es decir, efectos para todos. Esto fue lo que dijeron varios jueces, cuando menos 3 jueces federales. Entonces, bueno, y por otra parte, tampoco se ha dicho, la Corte no ha terminado de discutir este asunto. Por favor, existen 2 controversias constitucionales que todavía no revisa. Una es la del Estado de Colima y la otra es la de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la COFESE, que por cierto, Carmen, plantean argumentos adicionales y mucho más robustos que los planteados en la acción de inconstitucionalidad que interpuso el Senado, por lo que los ministros y ministras tendrán que volver a revisar todos los temas, y tú, no sé si lo has observado o lo han platicado en tu programa, no lo sé, pero la forma como se votó, particularmente lo que se refiere al medio ambiente, fue bastante confuso. Sí, totalmente, aquí se comentó. Que ni los tuvimos aquí a 2 especialistas que dicen que ni entre los especialistas acababan de hilar exactamente lo que estaba pasando en la discusión. Exacto, así nos pasó a todos. Entonces, una vez que se revisen esas 2 controversias, yo creo que el ministro presidente ya no va a poder utilizar el recurso de la interpretación conforme, es algo muy técnico, pero que de una manera atípica intervino, pidió una interpretación conforme, y ahí fue cuando uno de los ministros cambió su voto y eso sumó 7-4. ¿Qué ministro fue? Si mal no recuerdo fue Gutiérrez Ortiz Mena, pero me puedo equivocar. Fue tan confuso ese momento, pero te puedo precisar después y te lo mando por sí, un medio que tú puedas tener. Pero entonces fue tan confuso ese momento porque el ministro presidente se dio cuenta que estaba perdiendo la votación, y que se iba a declarar inconstitucional ni más ni menos que el orden del despacho, que es precisamente el corazón mismo de las reformas de López Obrador, y fue cuando pidió una interpretación conforme. Entonces todo esto, digamos, pues ha generado un malestar en el foro de abogados, de constitucionalistas, por cierto, de la misma manera como sucedió, por cierto, cuando se trató el tema de la revocación con respecto a la pregunta sobre la ratificación, ese 7-4, también acuérdate que ahí suspendieron la sesión porque entró el humo en la sala, auténticamente fue por eso, o sea, no es broma, entró el humo en la sala del Pleno de la Corte y la suspendieron varios días, y fue cuando ya quedó 7-4, pero hasta ese momento la votación era 4-1. Entonces están pasando cosas que nunca habían pasado en la Suprema Corte de Justicia. La manera como se votó, por ejemplo, no se votó por artículos. Es una cosa bastante atípica, todo lo que se hizo en la manera de cómo se votó toda esta acción de inconstitucionalidad y la discusión que tuvo en el Pleno, pero hay que atender muy bien lo que dijeron las ministras y los ministros.
tú imagínate qué es lo que va a inspirar a un juez federal. A ver, ponte a pensar esto. 7 ministras y ministros de 11 dicen que es inconstitucional la ley de la industria eléctrica por lo que hace a las reformas que cambian el orden del despacho. Imagínate un juez de Distrito Federal, ¿a quién le va a hacer caso? A la mayoría de los integrantes de la Corte, a una minoría que además hay que ver sus argumentos, y hay que sopesarlos contra los de los 7. Pues obviamente le va a hacer caso a esos 7, porque además dentro de esos 7 seguramente pues saldrá el próximo presidente o presidenta de la Corte, pues son la mayoría. Pues ya hasta ya han venido votando de manera muy similar, de manera autónoma, de manera independiente. Entonces, todo esto, Carmen, realmente está, digamos, todavía en pendiente, y está en pendiente en primer lugar por las suspensiones generales de los amparos. O sea que lo que estamos discutiendo todavía es un poco en teoría, y es un poco en teoría porque hay 2 controversias constitucionales que no se han desahogado, y que estoy seguro que a raíz de las confusiones que ha habido y que hubo durante particularmente el conteo de votos, y además como los argumentos que plantean estas controversias vienen más robustos en el área de competencia, particularmente por lo que hace a COFESE, y también en el área de medio ambiente, por lo que hace a la controversia de Colima, pues vamos a tener que ver, digamos, una discusión más nítida y sobre todo un proceso de conteo de votos con una claridad, que nadie tenga dudas de saber lo que está pasando, ¿verdad? Como fue el caso. Santiago, déjame detener un segundito. A ver, dices, faltan 2 controversias constitucionales. ¿Podrías precisar de nuevo exactamente lo que está pendiente en la Corte? Porque muchos dimos por ya cerrado el tema en la Corte con lo que pasó la semana pasada y todo lo que hemos estado aquí comentando. Pero tú dices, esta historia no ha acabado en la Corte. ¿Podrías precisar más? Sí, y no ha acabado porque faltan por decidirse 2 controversias. ¿Presentadas por quién? Una que presentó el Estado de Colima y la otra que presentó la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Y yo sostengo que plantean argumentos adicionales a los planteados por la acción de inconstitucionalidad que ya revisó la Corte, y que además digo que algunos de ellos están más robustos, están más sólidos, por lo que es muy probable que pues el resultado sea distinto. A ver, Santiago, entonces deberemos estar preparados como sociedad a que en algún punto la Corte, va a discutir esto y va a resolver de cierta manera que podría ser distinta a la que resolvió la semana pasada del 7-4, y podríamos tener en este primer tramo, que ya ahora entendemos que es un primer tramo, podríamos tener un desistimiento, es decir, ni una declaración de constitucionalidad ni de inconstitucionalidad, que fue lo que pasó la semana pasada, salvo estos puntos en específico que ya se explicaron. Eso ya ocurrió. En lo que sigue, tú presumes que puede haber, puede haber una resolución que declare la inconstitucionalidad de la ley. Así es. ¿Por parte de la Corte? Así es. Y te voy a decir otra cosa que también te va a sorprender. Pues, ¿qué hay pendiente? A ver, son 3 cosas pendientes para ponerlas de manera muy puntual. Primero, estas 2 controversias constitucionales que la Corte todavía no se ha pronunciado. 1. 2. Tenemos los amparos con efectos de suspensión general que todavía están vigentes. Entonces, las reformas a la ley de la industria eléctrica, por de pronto, no pueden entrar. Una pregunta aquí, Santiago. Cuando hablas de la suspensión general, ¿es que la Corte misma dijo, ahora sí que congélese todo hasta que resolvamos el fondo, o qué pasó? Porque eso no lo trató la Corte. Entonces, eso no lo trató la Corte, Carmen. ¿Por qué están suspendidos? Están suspendidos, no los trató la Corte.
No se pronunció sobre eso, vamos. No, me refiero, pero ¿por qué están suspendidos? No, o sea, la Corte no resolvió ese tema, pero lo suspendió en lo que resolvía las controversias. No, lo suspendieron los jueces de distrito. Ya, los jueces de distrito suspendieron esto. Sí, ¿Por qué razón? Con efectos generales. Exacto. Porque dijeron, esto afecta, digamos, no solamente a quien me está pidiendo el amparo, afecta, ya entendí, pues, a toda la población, ya entendí, a todo el país. Y entonces suspenden esas resoluciones hasta en tanto no haya claridad de lo que le dice la Constitución, ¿o qué? No, hasta en tanto el procedimiento de amparo respectivo concluya en su última instancia, y no ha concluido en su última instancia, pero espérame tantito. Ya te entendí. Déjame decirte, esa última instancia puede volver a ser la Corte. Sí. Fíjate lo complicado que está esto. Puede volver a ser la Corte. Y la Corte ya no vería esto en el Pleno, lo vería en salas. Y entonces los resultados pueden ser muy diferentes. Uy. A ver, son tres cosas para hacer un resumen. Venga, didáctico, Santiago, didáctico, venga. Porque mira, los abogados luego somos, nos entendemos entre nosotros y es muy difícil. A veces sí y a veces no. Pues, sí, a veces sí y a veces no, pero a ver, déjame explicar. Primero, existen dos controversias que todavía tiene que decir la Corte sobre el mismo tema. Primer gran punto. Primer punto. Segundo punto, los amparos dados por jueces de distrito que tienen amparos con efectos generales siguen vigentes. Entonces, las reformas a la ley de la industria eléctrica pues no se pueden aplicar por parte del gobierno ahorita. Todo es retórica, no se pueden aplicar. Y tercero, muchos de los amparos que hoy están en curso en distintas etapas pueden terminar en la Corte y terminarían en las salas, en una sala. Bueno, está clarísimo, estos tres puntos están clarísimos. Esto, y por si fuera poco, hay que agregar el cuarto gran asunto, que es la reforma constitucional, que es a donde vamos ahora. En relación a la ley que promulgó el presidente López Obrador, está todavía por resolverse en la Corte finalmente lo que suceda por lo que acabas de explicar, punto y aparte. En el otro carril estamos esperando que los legisladores terminen de discutir y saber si se ponen o no de acuerdo en relación a la reforma constitucional que el presidente decidió enviar, pues en función de que estaba la litigiosidad del otro capítulo. Entonces él dijo, dado que mi ley la han impugnado masivamente, pues entonces en lo que eso se resuelve, yo voy promoviendo una reforma constitucional. Y en ese punto estamos simultáneamente en la discusión de la constitucionalidad de su ley y en relación a su propia reforma misma, que ya no va a quedar así como intocada por todo lo que estamos aquí viendo, dado que requieren las 2/3 partes de la votación. Necesita Morena a la oposición para que esta reforma camine. Hay 12 puntos. Ignacio Mier hace unos minutos nos explicó que están ellos ya en el punto de aceptar el tema de derechos humanos como precondición, no como derechos humanos, sino como precondición para que los derechos humanos se puedan cumplir, por un lado, y alguna parte de los 12 puntos considera Morena que ya está incluido en lo que la Corte resolvió la semana pasada. Según Santiago Krill Miranda, presidente de la Comisión Política de Acción Nacional, ¿en qué punto estamos respecto a la negociación y el contenido de lo que viene en materia legislativa? A ver, yo hasta este momento no he encontrado en ninguna declaración de Morena que acepten que el mercado eléctrico se preserva, que acepten que CFE no se convierta en monopolio, que el orden de prioridad que hoy se tiene para hacer el despacho de energía eléctrica, es decir, que primero tengan prioridad en ese orden los productores de energía eléctrica que proviene del sol, del aire, de energía limpia, sobre
la energía sucia que proviene del combustóleo y otras fuentes como puede ser carbón. Bueno, son puntos muy concretos. ¿Los aceptan o no los aceptan? Aceptan que prevalezca el mercado, aceptan que prevalezcan los órganos reguladores, aceptan que prevalezca el orden actual para realizar el despacho de suministro de energía eléctrica o no. Ahí es donde está el meollo de la discusión, porque esa discusión es la que, según nuestro punto de vista, es la que traería las consecuencias más graves y más nefastas para el bienestar social, para el bienestar de la salud, para el bienestar de la economía, para el bienestar de las futuras inversiones que tienen que ver con la generación del empleo y tienen que ver con el crecimiento de la economía y los ingresos del Estado mexicano para los programas de carácter social y las inversiones de infraestructura que debe realizar el gobierno. Entonces, ahí es donde está el punto clave de la discusión. ¿Por qué? Porque esta reforma que está planteando el presidente López Obrador, aparte de ser una reforma que daña la salud, hay un estudio de un laboratorio de energías renovables, que es el instituto más serio que hay, digamos, a nivel internacional, y en ese estudio se concluye que la nueva reforma, cuando menos, duplicaría el orden de emisiones contaminantes a las que hoy tenemos en el país. Bueno, pues esto es totalmente inaceptable, Carmen, es inaceptable que esto pueda suceder producto de una reforma, pero que además de todo esto traería un incremento en lo que es el costo país. Es decir, las finanzas públicas se verían enormemente afectadas porque, por ejemplo, al constituirse CFE como un monopolio, pues tendría que hacerse cargo de todas las futuras inversiones en nuevas plantas, en líneas de transmisión, que hoy no lo ha hecho. Apenas ha construido en estos ya entrados el cuarto año del gobierno una pequeña planta en Baja California Sur, por cierto, con un equipo, con una maquinaria antigua que importó de Estonia, ni más ni menos. Entonces prácticamente no ha hecho una sola inversión en alguna planta moderna en lo que va de este sexenio. Entonces, ¿qué requeriría? Requeriría cuando menos un monto de alrededor de 70,000 millones de pesos anuales de presupuesto para que en los próximos 10 años pudiera suministrar la energía que va a demandar el país en la próxima década. Pero eso no es todo. Por ejemplo, el costo de la energía que tiene las plantas de CFE es mucho más cara que el costo de la energía que tienen las plantas, particularmente de energía limpia, pero también las otras plantas modernas de ciclos combinados y de distintas técnicas que las que tiene CFE. Y ese costo es de alrededor de 60,000 millones de pesos anuales, Carmen. O sea, no solamente son los 70,000, son estos otros 60,000 millones. Y luego tenemos los costos por la nueva manera como se va a dar el suministro básico. Pues eso nos añade como 30,000 millones de pesos más. ¿Por qué? Porque el suministro básico ahora se haría a través de la energía de las plantas de CFE y no de las que se compran actualmente en el mercado, o a productores independientes de energía o a productores de energía renovable que son mucho más baratas. Entonces ahí ya tendríamos cuando menos 200,000 millones de pesos más al año, Carmen, pero ahí no acaba el cuento. ¿Por qué? Porque si se van a cancelar todos los contratos de los operadores privados nacionales y extranjeros, pues habría un costo de indemnización. ¿Y a cuántos podría llegar ese costo? Bueno, tomemos como buena la cifra que se ha
venido, digamos, aceptando y se ha difundido en los medios que las inversiones hasta ahora por parte de privados equivalen más o menos a 40,000 millones de dólares, es decir, 800,000 millones de pesos. Muy bien, si suponemos eso, pues pongamos que las plantas ya se amortizaron en un 50%, entonces estaríamos en el orden de los 400,000 millones de pesos. Entonces, súmale, vele sumando a esos 300,000 millones de pesos anuales que acabo yo de describirte, y de hacer las cuentas una por una, súmale 100,000 al año más. O sea que son 400,000 millones de pesos más. ¿De dónde los vamos a sacar? O sea, ¿qué partida presupuestal vamos a tener que afectar? O que se va a ampliar el déficit y entonces eso va a implicar más inflación o deuda. Un segundo, Santiago. Pagar los usuarios o los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a pagar? Pues el pueblo. ¿Quién otro? Pero el pueblo. Un segundo. Hace un momento hablamos con Morena, con Ignacio Mier, el coordinador de Morena, y respecto al tema de los contratos. Él hablaba de 110 contratos, si no me equivoco, que serían los que estarían identificados como contratos que estarían infringiendo la propia ley, es decir, contratos fraudulentos. Si esa es la razón, o sea, de 400, 110 en condición fraudulenta respecto a la propia ley. Si esa es la razón de la cancelación, ¿por qué tendríamos que indemnizarlos, Santiago Krill? A ver. Yo lo que te pregunto es esto, y yo creo que la pregunta a Morena es muy clara. Oigan, si es fraude a la ley, ¿por qué no los han denunciado y por qué no han obtenido ya sentencias de jueces? Llevan prácticamente entrado al 4º año de gobierno y no ha habido una sola denuncia por un fraude a la ley. Quiero decirte que el fraude a la ley, aparte de las consecuencias de orden civil y administrativo, tiene consecuencias de orden penal. Un fraude a la ley es constitutivo de un delito, pero no solamente eso. La exposición de motivos del presidente López Obrador dice que han cometido fraude a la ley, fraude fiscal y despojo. Bueno, los tres son delitos. ¿Dónde están los procedimientos? ¿No existen? ¿No hay una sola denuncia hecha por parte del gobierno? Y esa es la razón por la cual van a proponer esta reforma que cambia todo el orden eléctrico del país. A ver, nosotros estamos de acuerdo que si hay abusos, pues que se corrijan, Carmen, pero que esto no cambie todo lo que ya se ha avanzado en materia de energía limpia, en materia de energía menos costosa, porque realmente pues las plantas nuevas son mucho menos costosas para generar energía eléctrica que las plantas antiguas de CFE. Así es, esto es un hecho, es una realidad. Una planta de combustóleo, aparte de ser muy cara de operar, es muy contaminante. Ven nada más simplemente lo que nos contamina Tula al Valle de México. Es una planta que está a 86 kilómetros de distancia del Valle de México, y en las épocas de vientos tenemos una contaminación aquí en el Valle de México por Tula, que es igualmente importante que la contaminación que se origina por parte del transporte. Y hay estudios, y estudios muy serios, que estiman que la planta de Tula, su contaminación genera alrededor de 14,000 muertes prematuras. Esos son los datos, y son los datos que están por todas partes, y son inocultables. Entonces, estamos hablando de esto y no de otras cosas. Si hay abusos, pues que los marquen, que digan, esta empresa, y la voy a denunciar porque cometió fraude a la ley, cometió despojo y cometió fraude fiscal. Y que la denuncien y que en esa denuncia corrijan los abusos, o si no, que nos digan exactamente qué empresas son, si son 100 de 400, muy bien, que nos digan exactamente dónde está el fraude fiscal, el fraude a la ley y el despojo, y que el gobierno se siente con estas empresas y los corrija, o por la vía judicial o por la vía de una persuasión y un entendimiento. El gobierno tiene todos los instrumentos para hacer eso, y que no nos meta en un lío de cambiar todo el esquema eléctrico del país por un esquema más contaminante y que nos incrementa exorbitantemente el costo del país. De eso se trata, porque al final del día, si esto se aprobara, que no se va a aprobar mañana, pero si esto se aprobara,
pues finalmente, ¿quién lo pagaría? Esa es la pregunta. Y la pregunta es, o lo pagan los usuarios o los contribuyentes, y en el caso de como el gobierno va a tener más requerimientos presupuestales, lo va a pagar el pueblo en la prestación de bienes y servicios del gobierno. Pues, o sea, no hay mucho que explorar o que investigar en todo esto. Entonces, no ha habido diálogo. A ver, tú imagínate, Carmen, que al 11:45, es decir, el fin de semana pasado, nos dice Morena, bueno, pues, a ver, queremos dialogar. Ajá. Aceptamos unilateralmente 9 de 12. Sí, a ver, pero aceptan el mercado, aceptan los órganos reguladores, aceptan el orden del despacho. Nosotros aceptamos que si hay abusos, por supuesto, que se corrijan y apoyamos todas las formas legales o desde el punto de vista extralegales, es decir, de negociación con cada uno de los que están cometiendo abusos para que se metan al orden y paguen sus costos, me explico, y paguen lo que han hecho. De nuevo, en eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es cambiar todo el orden del despacho, incumplir tratados internacionales en materia de medio ambiente, en materia de comercio y de inversión, y que todo esto genere un problema internacional con México, que a la postre nos resulte en que nuestros productos mexicanos tengan problemas en la exportación y en la competencia en mercados internacionales. ¿Por qué? Porque van a ir con aranceles mayores, aranceles de carácter, digamos, por la contaminación de la electricidad con la cual van a ser elaborados, y entonces tendrán, digamos, el arancel por la huella de carbón. Pero también, como hay incumplimientos en los tratados comerciales, no solamente en los tratados de medio ambiente, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues nos van a imponer nuevos aranceles a nuestros productos. La planta productiva mexicana, la que genera los empleos del país, va a sufrir en los mercados internacionales por su competitividad. Y claro, los productos mexicanos dejarán de comprarse, eso afectará el empleo en México, eso afectará el pago de impuestos de esa planta productiva hacia el Estado contará con menores ingresos para poderle hacer frente necesariamente a sus programas de carácter social, es decir, a la gente que menos tiene, pero también a sus programas de infraestructura, de inversión, o se va a endeudar, o va a abrir el déficit y generará inflación. O sea, nos mete en un problema de manera innecesaria. Si 100 son los problemáticos, pues que nos digan los nombres, que pongan cuál es el problema en pesos y centavos y que digan exactamente cómo hicieron el fraude a la ley, exactamente qué empresa, de qué manera se hizo, si la licitación fue amañada, si abusaron de esta manera, si cometieron un despojo porque están utilizando A o B, que nos los digan. Y entonces que se abra una mesa y que dialoguemos, pero que nos escuchemos. Mira, Carmen, yo le propuse al presidente desde diciembre pasado, fíjate, en una carta que le fui yo a dejar a Palacio Nacional, le propuse, presidente, dialoguemos, no nos tenga miedo, podemos vernos de frente, pensar distinto, lo vamos a respetar su investidura, pero sentémonos a dialogar, no nos mande iniciativas en las cuales no se les va a cambiar una sola coma, porque eso no es diálogo, no hay manera de dialogar, no hay manera de debatir eso. Bueno, pues ya en el mes de enero y febrero me senté yo con el secretario de Gobernación, con Adán Augusto López, muy amable y cordial en esas reuniones, y me dijo que sí, establecimos 7 mesas temáticas, una de ellas, por cierto, era sobre la reforma eléctrica, pero había otras que tenían que ver con seguridad, con la economía, con la reactivación de la economía, para poder, digamos, establecer mejores mecanismos para combatir la inflación, etcétera. Había los grandes temas nacionales. Y la idea era sentarnos y escucharnos. En primer lugar, escucharnos. Llevamos, Carmen, adentrados ya el 4º año de gobierno de este gobierno López Obrador, y no nos ha abierto la puerta para escucharnos. Yo no, ya
ya pensamos que esto ya no va a ocurrir. Bueno, ustedes ya desistieron, ciertamente. Yo me acuerdo que ustedes dijeron ya no hay diálogo porque ya no nos contestó. Pues ya. Ya lo dieron por perdido, ¿cierto? Pues sí, y claro, porque pues ya después de tantos intentos, pues tampoco. Ahora, ¿qué queríamos en ese diálogo? Sentarnos y ceder. No, por supuesto que no, Carmen. Queríamos hacerles ver la tontería, el absurdo que es esta reforma, por donde se le vea. Si la idea es castigar abusos, pues que se castiguen esos abusos. Y si son 100 quienes están cometiendo estos abusos, pues que esos 100 paguen la cuenta y que no la paguemos todo el pueblo. Por favor, Carmen, pues esto es de lógica. Esto no tiene más allá que verlo así, porque de otra manera nos estamos metiendo en un vericueto. ¿Qué es lo que va a pasar? La reforma no se va a aprobar. Esos abusos seguramente van a persistir por todos estos líos que acabo yo de platicarte, de los impactos que tiene y que no tiene la resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia, y pueden durar toda esta administración, porque tú sabes que los procedimientos legales son largos. Totalmente. Entonces vayamos arreglando las cosas. Nosotros queremos el bienestar del país, y el diálogo que proponíamos no era un diálogo de conversación, no, cosas concretísimas. Nosotros vamos a defender las posiciones, y déjame decirte una cosa que para mí es muy importante que le escuche tu auditorio. El año pasado, en las elecciones de junio, la oposición en su conjunto sacó 23 millones de votos federales. La coalición de Morena, de López Obrador, obtuvo un poquito más de 20 millones de votos. Es decir, nos separa prácticamente una diferencia de 2,5 millones y más de votos. Que nosotros, es decir, la oposición, tenemos que representar. No hay diálogo. ¿Cómo se representan esas voces? ¿Dónde está el otro México? El México que nosotros representamos. ¿Dónde está, digamos, representado cuando la actitud del gobierno es no cambiar una sola coma? Y ahí les va. Y si no, son traidores y nos endilgan de calificativos por todas partes. Es absurdo. Eso no es la democracia. La democracia no es un pleito constante, permanente de buenos y malos. La democracia es el manejo de una pluralidad, es decir, de pensamientos distintos que tienen que irse acomodando y hacer gobernable una democracia para el bien del país, porque la política, si no hace un bien público, no tiene ningún sentido. Y lo que no tiene ningún sentido es no resolver los grandes problemas, el problema de la seguridad, el problema de la economía, dentro de este problema el problema de la energía eléctrica, el problema de la salud. Pues para eso sirve la política, Carmen, y la política no puede avanzar si no hay un diálogo sincero, abierto, productivo. Santiago. Un jefe de Estado está para unir a los mexicanos, no para dividirnos, no para insultarnos. Un jefe de Estado es el que tiene que ser el árbitro nacional de unidad, y México hoy en día, en el siglo XXI, no puede ser el México de una sola persona, Carmen. Déjame cerrar la conversación y seguiremos hablando, si tú me lo permites, brevemente con el tema del PRI. Según tú, Santiago Krill, ¿cuál es la postura del PRI en el mensaje de ayer de Alejandro Moreno? Pues dicen que no votarán la iniciativa. Lo que no queda claro, y lo hablamos con Ignacio Mier de Morena más temprano, antes que tú, él dice, bueno, si seguramente se refiere el PRI a que no va a votar la iniciativa del presidente tal cual la envió el presidente, la de no se le mueve ni una cama, pero entendemos, dice Morena, que estamos en una negociación con los 12 puntos. Según tú, ¿qué papel está jugando el PRI? Y si ese mensaje de ayer del presidente nacional del PRI se refiere a qué? ¿Se refiere a que no va a votar nada de nada o no va a votar la iniciativa sin moverle nada del presidente? Y si está dispuesto a votar a favor si de los 12 puntos llegan a algún tipo de entendimiento con el PRI o con ustedes eventualmente. En ese punto, ¿qué me dice Santiago Krill para cerrar? Te lo digo con mucha claridad. Venga. Nosotros, desde el año 2019, nos reunimos PAN, PRI y PRD. Y empezamos a construir lo que hoy se llama
coalición Va por México. Esa coalición tuvo, digamos, su debut en la elección de junio pasado, del 2021, y fue una elección que produjo un empate técnico de la coalición nuestra con la coalición de Morena. Te platico todo esto porque la coalición como que solamente se le ha visto su aspecto electoral. No, Carmen, y no lo digo por ti, sino lo digo porque así veo que se ha entendido muchas veces. Es un equívoco, es una coalición de carácter legislativo. Esa coalición de carácter legislativo tiene un programa, tiene una agenda que suscribimos antes de ir a la elección del año pasado. Dentro de esa agenda suscrita por los 3 presidentes de los 3 partidos políticos, el PAN, el PRI y el PRD, está el no a la reforma en materia de energía eléctrica que plantea el presidente López Obrador. Desde entonces, en consecuencia, la plataforma política con la cual hicimos nuestra campaña el año pasado y obtuvimos prácticamente los mismos votos que obtuvo la coalición de Morena, es precisamente para hacerla valer en nuestra coalición de carácter legislativo. De acuerdo, pero aquí el punto es, Santiago, dicen en su plataforma compartida, no a la reforma eléctrica propuesta por López Obrador. Hoy el punto es, si de aquí a que el proceso, bueno, ya estamos en el proceso legislativo, si en este momento ya no se está hablando de la reforma de López Obrador, sino de la posibilidad de una reforma de consenso que se ha resumido en 12 puntos. ¿Estoy o no en lo correcto? A ver, no. Que no es lo mismo una reforma de consenso que la reforma de López Obrador, ¿o cómo defines el momento? Mira, te lo defino de manera muy clara. Nosotros, respecto a cualquier reforma eléctrica, estamos en una coalición de 3 grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Ojo, que también incluye, es decir, en el Congreso. Uh-huh. Nosotros ya tomamos una posición, y es, en primer lugar, rechazar la reforma del presidente López Obrador. Una vez que se rechace, si Morena auténticamente desea abrir un diálogo productivo después de las elecciones, que podamos identificar sus preocupaciones y que ellos tomen en cuenta las nuestras, ¿cuáles? Las que te platico sobre el medio ambiente, sobre la economía, el mercado, el papel de la CFE y de los órganos reguladores, entre otros, pero esos son los principales temas, y por supuesto, el orden del despacho en el suministro de energía eléctrica. Si ellos están dispuestos a acomodarse a nuestras ideas, yo creo que nosotros deberíamos estar dispuestos a analizar uno por uno de esos 100 contratos donde aparentemente hay una situación que ellos le llaman fraude a la ley, pero que por cierto no han denunciado, y que podemos ir viendo contrato por contrato, situación por situación, y claro que si hay abusos, hay que corregirlos, y que paguen quienes han hecho abuso de sus circunstancias, o de la corrupción que imperó en su momento, o de las situaciones que sean, pero que sean en contra, pues justamente, de lo que es el orden de respeto que debe haber mínimamente a los tratados internacionales, al orden jurídico, a las reglas preestablecidas. Entonces, si después de que votemos esto, porque estamos, o sea, esto no puede ser de aquí a mañana, Carmen, si es lo que se quisiera saber, no puede ser de aquí a mañana. ¿Por qué? Porque se requiere horas y horas de estudio. Mira, a ver, déjame retomar, Santiago, perdón que te interrumpa, en lo que me estás diciendo. Según lo que dice Santiago Krill, entonces estamos entendiendo que con lo del PRI ayer, más lo que tú estás diciendo, la reforma, aún incluidos los 12 puntos, no va en este tramo. Es decir, Julio César está dispuesto a cruzar el Rubicón, diría Mier.
Ya lo cruzamos, Carmen, ya lo cruzamos, para que... ¿Entonces viene guerra? Y te voy a decir por qué ya lo cruzamos, Carmen. Porque no han aceptado los puntos torales. Por eso, me explico, que no nos engañemos, los puntos, el corazón, es decir, la parte medular, la esencia, para ser más claros, no la han aceptado. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, primero, vamos a decir, esta reforma no pasa. Quieren sentarse, pero a un diálogo, no como el que ocurrió, por cierto, en el Parlamento abierto, ¿verdad? Porque pues, ahí uno hablaba de una cosa y el otro hablaba de otra cosa y las posiciones ideológicas o partidistas imperaron. No, un diálogo democrático, que nos escuchemos y que entendamos. A ver, su preocupación son 100 situaciones que están, digamos, perjudicando al bienestar del país porque están violando la ley y le están haciendo fraude. Bien, veamos una por una, tenemos el tiempo. Ahora sí que para eso pues tenemos el encargo, eso es nuestra responsabilidad, para eso nos pagan, somos representantes populares, entonces tenemos todo el tiempo del mundo, las horas, los días, los meses que sean necesarios, corregimos esos abusos, pero no de esta manera, Carmen. De esta manera, es una manera pues donde ahora sí que el caldo va a salir más caro que las propias albóndigas. No podemos aceptar esto. Pues Santiago Krill, vamos a ver cómo se ponen las cosas. Nos has aquí expuesto ampliamente la postura del PAN y entendemos por lo que tú dices, pues de los partidos que han hecho esta coalición, no solo electoral, ¿están exactamente en la misma todos? En la misma posición, Carmen, y esto ojalá y se entienda con mucha claridad. ¿Por qué? Porque mira, nosotros pensamos que antes de ser militantes de nuestros partidos, que lo somos, los panistas, los priistas, los perredistas, pues somos mexicanos, y sí pensamos que esto le va a perjudicar mucho a México. Esa es, digamos, la razón definitiva por la cual estaríamos en contra de la reforma eléctrica. Ahora, dicho lo cual, somos demócratas y estamos abiertos, pero pues no para en 2 minutos sentarnos y ahí, digamos, a contrahechuras hacer las cosas, ¿no? Hagámoslas bien, por de pronto que esta reforma no pase y abramos un periodo de diálogo, y para que ese periodo de diálogo se abra, el día de mañana tiene que ser crucial en el respeto a las ideas, crucial en el respeto a la tribuna, crucial en el respeto a la mesa directiva y crucial en el respeto que nos merecemos cada uno de las diputadas y diputadas de esta legislatura, y que podamos escucharnos y que sea un ejemplo de debate, de asamblea soberana como lo es la Cámara de Diputados, y que podamos salir todos dignamente habiendo podido expresar nuestras ideas, habiendo sido escuchados, quizá no atendido nuestros reclamos, pero sí escuchados, y que se respete lo que se vote ahí, y que esto sirva como un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Es decir, no se puede presentar una reforma constitucional de este calado sin movérsele una coma y tratarla de imponer a la fuerza a la oposición, que tiene más votos, que logró más votos que la coalición de Morena en la elección de junio pasado. Esto así no sirve, así no funciona la política, Carmen. Esto no es política, es la antipolítica, es la imposición, es el autoritarismo, es la falta de diálogo, es la soberbia política. Eso no sirve, y no sirve con nosotros, al contrario, nos engaña más, y entonces lo que nos hace pues es separarnos cuando debemos de buscar puntos de coincidencia. A mí no me da ninguna pena decirlo, ni recato alguno decir, si yo encontrara puntos de coincidencia, yo voy y soy el primero que los defendería. Pero escuchémonos, por favor. Pues ahí está, Santiago Krill Miranda, todo esto de lo cual seguiremos hablando. Gracias por estar aquí esta mañana y seguimos en contacto. Muy buenos días. Gracias por estar aquí.